Entonces para la PEC vamos a hacer primero que todo el gráfico de los vectores. ¿Listo? Bien, entonces tenemos nuestro plano cartesiano y decimos 30 metros 40 grados al norte del este. Entonces acordémonos siempre que el este es hacia nuestra derecha y el oeste es hacia nuestra izquierda. Norte arriba, sur abajo. ¿Listo? Entonces, si nos dicen al norte del este, recordemos que es pararnos en el este e irnos hacia el norte, ¿sí? Ahí se abre el arquito. Al norte del este, recuerden que yo les decía en clase, váyase al norte de su casa. ¿Usted dónde se para? ¿En el norte o en su casa? Ah, en la casa. Ah, bueno, entonces al norte del este yo me paro en el este y abro arquito. ¿Listo? ¿Cuánto abro? 40 grados. Y dibujo un vector más o menos de 30. ¿Listo? Este va a ser entonces nuestro vector A con 40 grados. Listo. Después nos dicen 16 metros 62 grados al oeste del norte. Ah, voy para el norte, me paro en el norte y me voy hacia el oeste. ¿Cuántos grados? 62. Más o menos. Y un vector de 16, entonces es más bien un vector pequeño. ¿Listo? Y esto va a ser B. Y esto va a ser 62 grados. Listo. Después nos dicen 52 metros 22 grados al sur del oeste. Ah, entonces voy para el oeste y me abro hacia el sur. ¿Listo? ¿Cuánto? 22 grados, o sea, es un ángulo más bien pequeño. Y 52 metros. Entonces por ahora es el más grande de los tres. ¿Listo? Esto va a ser C. Y esto va a ser 22. Listo. Y 16 grados al este del sur. ¿Listo? Entonces lo mismo, es pararme en el sur e irme hacia el este. Al este del sur. Ah, bueno, voy para el sur y me voy hacia el este. ¿Cuánto? 16 grados, entonces es un ángulo pequeño. Y 43. Menos esto, pues. Esto va a ser D, esto va a ser 16. Bien. El paso a seguir es proyectar. Entonces vamos a hacer la proyección de cada uno de nuestros vectores. Recordemos que el primer paso de la proyección es el dibujo de ellos mismos, ¿sí? Que es hacer ese vector en el eje X y ese vector en el eje Y. Es hacer ese vector en el eje X, es hacer ese vector en el eje Y. El vector en el eje X, el vector en el eje Y. Perdón, en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Bien. Entonces, hacer proyecciones, ¿qué significa? 1, el dibujo. Y 2, significa ahora sí hallar la proyección de cada una. Entonces, recordemos que nos vamos a parar siempre en el ángulo. Me paro en el ángulo. ¿A quién toca el ángulo en este caso? En el caso de A. Ah, está tocando a X. Entonces, X se considera el adyacente. Y recordemos que por definición adyacente es coseno. Entonces vamos a tener aquí A coseno de 40. Va hacia la derecha, entonces positivo. Y el de Y sería A seno, ¿cierto? Ya sabemos que si tenemos coseno, pues el otro va a ser seno. De 40 y va hacia arriba, entonces también positivo. En este caso, entonces lo mismo. Vamos a tener una proyección en X y una proyección en Y. Y lo mismo, vamos a pararnos en el ángulo. Me voy para el ángulo. Ah, y ahora el ángulo, ¿quién está tocando?
al eje Y. O sea, el eje Y se me convirtió ahora en el adyacente. Si Y es adyacente, Y va a ser coseno. Bueno, entonces Y va a ser B coseno de 62. ¿Listo? Va hacia arriba, positivo. ¿Y qué va a pasar con X? Entonces ya sé que X es seno, ¿cierto? Pero está mirando hacia la izquierda, entonces ponemos el negativo. Listo. Nos vamos para C. Entonces la proyección en X y la proyección en Y. Entonces en el eje X, de lo mismo, nos paramos en el ángulo. Miren que toca a X. Entonces X va a ser coseno. Pero está mirando hacia la izquierda, entonces el negativo. C coseno de 22 grados. Y el de Y ya sabemos que es seno, pero como va mirando hacia abajo, entonces también negativo. Y por último, tenemos este vector, entonces lo mismo, nos paramos en el ángulo, miramos que está en el eje Y se convirtió en el adyacente, y si es adyacente es coseno. Entonces, proyección en X, proyección en Y, entonces tenemos D, va a ser negativo porque va mirando hacia abajo, ¿cierto? Menos D coseno de 16 grados y D seno de 16. En el caso, entonces vamos a tener también en este la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Y es coseno, es el adyacente, entonces aquí en Y va mirando hacia abajo negativo D coseno de 16 y en el eje X ya sabemos que es seno, pero mira hacia la derecha, entonces D seno de 16. El paso a seguir es reemplazar en cada una de nuestras letras el valor, ¿cierto? Entonces sabemos que A es 30, B es 16, C 52, D 43. Entonces vamos a reemplazar, vamos a llevar ese valor a la calculadora y le vamos a dar el valor a cada uno. Después de reemplazar cada uno de los valores y llevarlos entonces a la calculadora, encontramos los resultados de cada una de las proyecciones. Y el paso a seguir sería hacer la sumatoria de desplazamientos en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a tomar todos los valores de X y los vamos a sumar. Vamos a tomar todos los valores de Y y los vamos a sumar. Bien, entonces aquí está la sumatoria en X, la sumatoria en Y. Introducimos los 4 valores de X y el resultado es menos 27,47 metros. Aquí están los 4 valores de Y y el resultado es menos 34,01. ¿Listo? Después de tener las dos sumatorias en ambos ejes, vamos a hacer la resultante. Bien, entonces recordemos que la ecuación de la resultante es la raíz de la sumatoria de las proyecciones en X al cuadrado y la raíz de la sumatoria de las proyecciones en Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces introducimos ahí nuestros dos valores y el valor que nos da es 43,72. Recordemos que vamos a ponerlos siempre negativos, a pesar de que ambos ejes nos dio negativo, vamos a colocar los positivos acá. ¿Sí? Recordemos que esta ecuación puede ser el valor absoluto de. Entonces es mejor que coloquemos el positivo para que no nos vayamos de pronto a confundir, nos salga por allá un negativo y al salirnos el negativo entonces nos dé por ahí una raíz negativa y ya nos dio error. Bueno, entonces vamos a colocar estos valores siempre positivos. Y finalmente hallamos el ángulo, que es el que nos va a dar la dirección exacta hacia donde se va a dirigir el vector.
Entonces recordemos que usamos esta ecuación, tangente del ángulo es igual a la sumatoria de las proyecciones en X sobre la sumatoria de las proyecciones en Y. Despejamos ángulos, recordemos que la tangente pasa al otro lado pero inversa. Y le sacamos la tangente inversa a el resultado que nos dé acá. ¿Listo? Y el resultado entonces nos da 51 grados. Finalmente, y ya por último, vamos a graficar. Entonces recordemos que para graficar debemos mirar la sumatoria en el eje X, qué signo nos había dado y nos había dado negativo. Entonces nos quedamos con este lado. ¿Listo? Descartamos la parte positiva de X. Y miramos la proyección en el eje Y y también nos había dado negativa. Entonces va a estar en este tercer cuadrante. ¿Listo? Miramos el ángulo que fue 51 y lo largo del vector que es 43. Entonces esto va a ser 51. Vamos a pegar el ángulo siempre a X sin importar el cuadrante. Y esto entonces va a ser 43 metros. Y finaliza.